Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia Lucha contra la corrupción, un mecanismo importante para el ejercicio de los derechos humanos, por motivo del Día Internacional contra la Corrupción y los Derechos Humanos. Recordarles a los participantes de este encuentro virtual que en esta versión de Microsoft Teams no tendrán acceso a activar sus cámaras ni micrófonos. Si tienen alguna pregunta o desean compartir alguna información, pueden hacerlo a través del chat. Y sin más preámbulos, de inmediato damos paso a la doctora Berenice Barinas Ubiñas, directora ejecutiva de la DIGEI, quien nos tiene las palabras de apertura de esta actividad. Doctora, cuando guste. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este evento en conmemoración de los 72 años de aquel 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy más que nunca, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos requiere y tiene un valor fundamental, porque gracias a ella, gracias a este documento histórico, millones de personas en el mundo han mejorado su dignidad, han mejorado su calidad de vida. Se le garantiza que puedan tener, que puedan desarrollarse, que puedan crecer de una forma igualitaria, de una forma progresiva. Y digo hoy más que nunca porque el mundo entero está inmerso hoy en la pandemia, en el COVID-19 que dejó al desnudo pues nuestras realidades, nuestras debilidades, pero también nos enfrenta a oportunidades y a grandes retos que con el cumplimiento de los derechos humanos, estos derechos inalienables, estos valores, estos principios de vida que debemos respetar y que debemos garantizarle a todos los seres humanos, pues podemos reconstruirnos, podemos mejorar y podemos garantizar la vida de todos los seres humanos. Y es por esto que en este día nosotros queremos rescatar esos principios. Todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a la dignidad del ser humano. Desde esta Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, entonces, hemos preparado para ustedes dos platos fuertes. Y queremos darle realmente las gracias tanto a David Álvarez Martín, vicerrector de Investigación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchas gracias por acompañarnos. Como a Desiree del Rosario, especialista de género y desarrollo. En esta mañana de hoy vamos a compartir, vamos a hablar sobre derechos, vamos a hablar sobre realidades, vamos a hablar sobre una nueva agenda que juntos vamos a propugnar, que juntos vamos a liderar, porque desde la Dirección General de Ética estamos comprometidos en garantizar una cultura de integridad, una cultura de transparencia a lo interno de la administración pública para que todos los seres humanos, todos los dominicanos puedan gozar de mejores niveles de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y damos la bienvenida a ustedes dejándoles este escenario. Muchas gracias también a todos los que están justamente compartiendo con nosotros, servidores públicos, sociedad en general, en esta mañana. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Interesantísimas estas palabras de la doctora Berenice Barinas, nuestra directora ejecutiva de la DIGEI. Ahora damos paso a nuestro primer conferencista del día de hoy, el doctor David Álvarez, quien la doctora Berenice ya acaba de hacer un preámbulo, pero aún así, David Álvarez es licenciado en Filosofía por la Pucamaima, graduado en Loyola University of Chicago. Tiene maestría y doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, vicerrector de investigación e innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Damas y caballeros, les dejamos con nuestro primer ponente de hoy, David Álvarez Martín. El escenario es todo suyo, David. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a Berenice. Me siento muy orgulloso de compartir el escenario con Desiree, que nos conocemos de bastante tiempo atrás. Una pequeña corrección.
en función de que el vicerrector de investigación de la Pucamaima es muy amigo mío, es el doctor Quiero Guerra, y parece ser que se tomó un dato preliminar. Actualmente soy vicerrector académico, el vicerrector de investigación Quiero Guerra es una gran persona y muy conocido en la sociedad dominicana, pero eso es pecata minuta. Yo voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Esta presentación, con muchos cambios, pero en su esencia muy semejante, la compartí hace menos de 2 semanas con personal de la Procuraduría General de la República. El tema no era corrupción en ese momento, sino que era el tema del humanismo cristiano. Entonces, he hecho varias modificaciones para adaptarlo al problema que me están planteando. Y así de esa manera evito dispersarme y mantener un hilo en mi planteamiento, en lo que voy a sugerirle. Bien, espero que se esté viendo bien. Lo había movido, déjeme colocarlo en entrada. Bueno, mi planteamiento sería la vida como tal versus la corrupción en el contexto del problema de los derechos humanos. Esa sería como la lógica de lo que voy a argumentar esta mañana. Un primer punto importante es reconocer algo fundamental, y es que todos, como individuos y como sociedades, somos hijos de la modernidad. La modernidad es ese proceso que comenzó a partir del siglo XV y XVI, que fue liquidando lo que llamamos el periodo feudal o medieval y que nos abrió al mundo tal como lo conocemos hoy en día. El argumento fundamental, y esto tiene que ver mucho con el problema de la corrupción, el argumento fundamental de un gran filósofo que abre la modernidad, que es René Descartes, es que la única verdad posible es el reconocimiento de mi propia existencia. Yo soy, y por ahí por extensión yo domino, yo conquisto, yo tomo, yo gano. Entonces, esta lógica individualista, egoísta, egocéntrica, de alguna manera ha marcado todo lo que es la modernidad, ha sido un estímulo a lo que sería la codicia, al ejercicio del poder, piensen en tantas guerras, al hecho de que nadie quiere perder sino ganarlo todo. Y por supuesto, esta lógica es uno de los acicates, uno de los estímulos más poderosos para todo lo que llamamos corrupción en el sentido de esta conferencia y de ustedes que me están invitando, que es su objetivo fundamental a combatir. Pero no solamente comenzó la modernidad con este discurso, sino que precisamente aquí en Santo Domingo se planteó el discurso opuesto, incluso antes que Descartes, que es lo que se conoce normalmente como los 2 sermones de Montesino. Estos sermones donde los monjes dominicos de la congregación de los dominicos enfrentan a sus compatriotas españoles y le plantean que los indígenas tienen dignidad, tienen derecho y que por lo tanto ellos no pueden seguirlos explotando. Estos sermones provocaron un gran revuelo porque había un reconocimiento del otro como ser humano semejante, igual a los mismos españoles, y eso fue llevado a las Cortes españolas y produjo las leyes de Burgos. Estas leyes no fueron muy respetadas, pero el tema siguió en debate y hay 2 nombres que deben de recordar. Uno es Bartolomé de las Casas, que toda su vida la dedicó a defender los derechos de los indígenas, y el otro Francisco de Vitoria, que nunca vino a América, pero que desde España postuló lo que él llamó los derechos fundamentales de todo ser humano, específicamente de los indígenas, que tenían los mismos derechos que los españoles y que toda persona. Perdónenme que lo estoy llevando tan lejos, pero lo voy a jalar rápidamente hacia la actualidad. Pero es para que vean de dónde viene todo este debate sobre la dignidad humana y la implicación que tiene sobre la discusión acerca de la corrupción. En el siglo XVII hay un gran debate entre ingleses. Uno es Thomas Hobbes. Él llega a afirmar que los hombres por naturaleza son violentos, codiciosos, quieren siempre estarles robando lo que otros tienen, y que por lo tanto para solucionar ese problema el único remedio era tener un tirano, un monarca, un rey, un Trujillo, un Franco, un Pinochet,
llámelo como usted quiera, que controle a todo el mundo. Ese es el argumento de Hobbes, que él parte de una explicación del ser humano como una persona que anda buscando siempre robarse y destruir al otro. El opuesto a Hobbes es un autor llamado John Locke, que plantea que no, que el hombre está llamado a la cooperación y que el poder radica en el pueblo y que los gobernantes no son más que delegados por el pueblo y están limitados por un contrato social. Lo que llamamos contrato social sería lo que hoy en día denominamos constitución. Entonces, no se pierdan de vista esto. Un Hobbes que plantea que la solución, bajo el supuesto de que todos somos unos codiciosos, avariciosos, violentos, es un tirano, un Trujillo. Recuérdense que aquí en la sociedad dominicana, cuando mucha gente ve lo que está pasando con la corrupción y los abusos, siempre dice, aquí hace falta un Trujillo, olvidándonos que Trujillo fue el gran corrupto, el gran violador de las leyes, el que se robó casi todo el país. O sea que de modelo de hombre pulcro no es. Y la propuesta de Locke, que es una democracia plena, donde mediante una constitución y unas leyes se controla a todo el mundo para evitar que unos abusen de otros. Esos son los dos grandes modelos que la modernidad tiene en cuanto a ejercicio del poder. Quería hacer mencionar solamente el aporte de un suizo, precisamente ya en el siglo XVIII, que llega a plantear, es Rousseau, muy conocido por todos, que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo daña. Pero él advierte que no existe libertad si no es en la sociedad. Aunque la sociedad no sea lo ideal, es el único lugar donde podemos ser libres, porque es el único lugar donde se pueden establecer leyes que nos coordinen y nos controlen a todos y permita el desarrollo de cada uno. Esa discusión va a llevar que las grandes revoluciones del siglo XVIII, sobre todo la francesa y la de los Estados Unidos, constituyeran lo que se llama unas declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano, en Francia así lo llamaron, y lo que se llamó la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Va a ser Estados Unidos y Francia las primeras naciones que establecen claramente esas cartas de los derechos. Eso viene, como ya yo le he dicho, desde la época de Montesinos, esa discusión, y de Vitoria. Aunque no se le reconoce la paternidad, el tema comenzó ahí. Ambos documentos se basan en una antropología liberal, es un humanismo de derechos y deberes, que es lo que tenemos normalmente en nuestras constituciones. Eso es fundamental. Y es curioso, fuera de esos dos países, el primer país que va a tener una constitución siguiendo esa tonalidad de Francia y de Inglaterra y de Estados Unidos va a ser Haití, que proclama su independencia en 1804 y establece también una constitución a la manera francesa y de los Estados Unidos. Nosotros tendremos la primera en el año 1844, al final de 1844, y recuerden que Santana la destruyó completamente, colocando el famoso artículo 210, donde establece que esa constitución, mientras él lo considere que hay un estado de guerra, no tiene ningún valor y es lo que él dice. En el siglo XIX, para completar este curso, esta especie de trayectoria histórica, hay dos antropologías económicas que van a influir sobre el tema que está en discusión hoy aquí. Uno es la propuesta de Adam Smith, que plantea que la principal libertad se expresa en el mercado y que el Estado debe intervenir lo menos posible. Es decir, el que se quiera ganar un dinero tiene que tener todas las posibilidades de hacerlo. El fundamento de Adam Smith es que el egoísmo de cada uno en un contexto de libertad conduciría supuestamente a la mejor sociedad posible. Porque si tú dejas que cada uno haga los negocios que pueda, al final todos estaremos mejor. Eso la historia no ha demostrado que sea posible. Segundo, la posición de Karl Marx, que es la opuesta a Adam Smith, que plantea que una sociedad justa solo es posible si cada uno aporta según su posibilidad y cada uno recibe según su necesidad. Los medios de producción deben estar en manos de la sociedad para evitar que una minoría se enriquezca a costa de la pobreza de la mayoría. Tampoco esta visión de Marx ha sido posible llevarla históricamente a su realización. Quizás ambas propuestas, la de Smith y la de Marx,
tienden a ser muy idealistas en cuanto a suponer que el hombre como egoísta va a ser una mejor sociedad, o que el hombre de manera natural va a ser servicial, va a dar lo mejor que puede y recibir lo que necesite, y se va a lograr construir sociedades ideales. Ninguna ha logrado desarrollarse a lo largo de la historia. Por último, recuérdense que soy vicerrector de una universidad pontificia católica y además estoy convencido de lo que les voy a decir. Yo quisiera introducir aquí lo que llamaríamos una breve síntesis del humanismo cristiano para ayudar en esta discusión. Dentro del humanismo cristiano, el ser humano se diferencia del resto de la creación por tres aspectos: la libertad, la razón y la capacidad de amor. Y los tres están interaccionados, funcionan vinculados unos con otros. El amor demanda de la libertad porque nadie puede ser obligado a amar, y requiere de la lucidez racional para que no sea simplemente un arrebato emocional. Recuérdense que muchas de las cosas que llamamos amor no es más que emociones. La razón, por otra parte, debe fundamentarse en el amor por la humanidad. La razón no puede estar al servicio del egoísmo o de la destrucción de la naturaleza y de los otros seres humanos. Y por otra parte, la razón debe respetar el despliegue de la libertad de los otros. Por último, somos libres si razonamos nuestra conducta, si somos capaces de pensar lo que estamos haciendo y si actuamos respetando la dignidad de los otros, que es la mayor expresión de amor. Para mí, esta síntesis del humanismo cristiano ilumina mucho de lo que estamos debatiendo acerca de cómo combatir la corrupción. Por último, y esto lo paso rápido, el gran aporte del siglo XX para mí, un filósofo llamado Emmanuel Levinas, que llega a oponerse a Descartes y a decir que no es el yo el punto de partida, sino el otro, ya que todos los que existimos hemos sido y nos hemos desarrollado gracias al amor y al cuidado de otro, desde que nacemos. Nuestra lengua es algo que nos donaron, nuestra vida es una donación. Por lo tanto, la lógica de la vida social no puede ser el egoísmo, sino el servicio a los demás. Ese es el argumento fundamental de Levinas. Entonces, entrando en lo que sería la discusión que quiero plantearles a ustedes, ¿qué es la corrupción? Por definición, es toda forma de pervertir la forma correcta de un objeto, de una relación, de un ordenamiento político, social o económico, incluso ideas o valores. Corrompemos o es corrupto algo que en lugar de estar en su forma natural, es transformado y modificado para que cumpla fines que no le corresponden. Por ejemplo, cuando usted manipula a una persona, cuando usted le quita lo que esa persona produce con su trabajo, está haciendo un acto de corrupción porque está quitándole la naturaleza al proceso. Si usted para martillar un clavo utiliza el tacón de un zapato, como lo he visto yo, está corrompiendo el zapato porque el zapato no está hecho para martillar. Para eso existe el martillo. Cuando usted, para buscar afecto de una persona, lo hace pagando dinero, está corrompiendo la relación con esa persona. Porque el afecto no se vende, no es algo que se compra o se vende. Por otro lado, la corrupción en cualquier ámbito daña el entorno de lo que pervierte y tiende a convertirse en norma para el resto de las realidades semejantes. Eso lo vemos muy claro cuando, por ejemplo, en la sociedad dominicana, personas honestas van a una empresa o al sector público, son serios y honestos, pero en su entorno hay gente corrupta. Lo que termina pasando es que la persona seria es vista como una anomalía, es vista como alguien incluso que hace daño porque su buen ejercicio devela que los demás están corrompidos, los demás están actuando corruptamente, como el valor de un bien. Cuando una persona de manera corrupta vende un bien con más caro de lo que cuesta, otro que lo vende al precio correcto, de alguna manera al venderlo al precio correcto lo está denunciando, lo está haciendo ver que es una práctica corrupta lo que está llevando. Y por supuesto, toda forma de corrupción daña la vida, el bienestar,
las posibilidades de que los seres humanos se desarrollen. Es el cáncer para los derechos humanos y el futuro de los seres humanos. En eso no nos podemos perder. O sea, toda forma de corrupción pervierte la sociedad en su conjunto, hace daño y compromete de alguna manera el futuro de todos. Quiero entonces aquí introducir una cita antes de ir a mi reflexión final de un dominicano muy respetado por todos nosotros. Ese dominicano es Juan Bosch. Y esto lo escribió el 13 de enero de 1965 en Puerto Rico, cuando se preparaba, junto con otros actores militares y civiles, a tratar de reimponer la Constitución del 63. ¿Qué dice Bosch en ese texto? A nosotros nos espera la peor de las dictaduras, porque ni siquiera se basa en el carácter duro de un hombre, sino en el poder de corrupción de 2 o 3 ambiciosos sin condiciones, y a nuestros hijos les espera vivir en una tierra sin esperanzas de redención. Y todos nosotros somos responsables no solo de lo que está sucediendo, sino de lo que sucederá sin remedio si no enderezamos a tiempo el rumbo y sacamos este país de las manos de los que hoy lo explotan y lo deshonran. En ese párrafo, Bosch destaca la importancia que tiene combatir la corrupción, porque si no se combate, si no se enfrenta, como él dice, a ese grupito de ambiciosos, terminaremos destruyendo el país y nuestros hijos terminarán viviendo en una sociedad de la cual les va a dar vergüenza en medio de miseria y de dolor. Ese fragmento de Bosch vale mucho. Entonces, si me permiten, déjenme ir hacia lo que sería mi conclusión de estas breves palabras. ¿Cuál es mi postura para enfrentar la corrupción? Lo primero es que hay que defender la vida como valor absoluto, la vida humana y su contexto ecológico. Eso es fundamental. Tenemos que defender a los seres humanos, hombres, mujeres, sean dominicanos o no, y el contexto de la vida, que es la naturaleza, el entorno donde vivimos. Segundo, el diálogo debe ser la relación primaria y esencial en todas las relaciones interpersonales. La ley y la justicia no se imponen mediante violencia, se imponen mediante el diálogo. Ahí importa mucho la educación, importa mucho lo que están haciendo ustedes como dirección en contra de la corrupción, que es ir, como digo yo, catequizando a todos de la importancia de ser personas honestas. Tercero, la racionalidad como criterio para establecer las normas de convivencia y la búsqueda de la verdad. Esto no se asume como estallidos emocionales. Tiene que haber una racionalidad de fondo. Tercero, la hermandad en la existencia. Todos somos hermanos. Por tanto, toda forma de desprecio por la mujer, de racismo, de xenofobia es irracional. Para que no haya corrupción tenemos que reconocernos todos como iguales y tratarnos como iguales. Nadie por ser hermano de un gobernante o nadie por tener ciertos privilegios debe estar por encima de los demás y menos por encima de la ley. Y por último, y esto es importante, es el pueblo, todos nosotros, el principal protagonista en la defensa de la democracia y la integridad en el uso de los bienes comunes. Combatir la corrupción implica que el pueblo se empodere de ese objetivo, se empodere de esa lucha, igual que la democracia. Si no es el pueblo el que asume eso, no bastarán con que 2, 3, 5 leyes, constituciones lo ataquen. Tiene que ser el pueblo el que permanentemente esté exigiendo que no haya corrupción y que se respete la democracia. Ese sería mi aporte esta mañana para todos ustedes. Muchísimas gracias.
Excelente, excelente la participación de David Álvarez Martín, sobre todo el punto de cómo la corrupción daña la vida misma de los seres humanos y la importancia de actuar de forma correcta para preservar nuestra sociedad. Muchísimas gracias por sus palabras, David Martín. De verdad, muy interesante su exposición. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda conferencista del día de hoy. Es la doctora Desiree del Rosario, quien es educadora de formación y vocación. Actualmente dirige la maestría en género y políticas de igualdad en educación que imparte el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Es directora del Departamento de Educación de CEDAEL, asistente ejecutiva del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno Dominicano. También es consultora nacional del proyecto de investigación sobre violencia en la región sur. Además, es profesora en el área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y asesora de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, entre otros. Con ustedes, la doctora Desiree del Rosario. Doctora, cuando guste. Muchas gracias, buenos días. Qué privilegio el de poder compartir con ustedes esta mañana. Saludos a Berenice, a David, a cada una de las personas que nos acompañan en esta reflexión matutina. Realmente las reflexiones de David me lanzaron a una idea que plantea que las personas que venimos de las provincias queremos recurrir a la anécdota para plantear estos vínculos. Y yo creo que todo esto, el de cómo nuestra identidad y todo lo que ha pasado en la historia y en la mirada de esa historia en la República Dominicana, definitivamente que tienen un antecedente, un hito importante en por qué seguimos luchando, el de por qué también los derechos humanos constituyen un estándar importante para la sociedad dominicana, aunque hay elementos de la colonización que nosotros todos cuestionamos. El hecho de tener el discurso de Montesino entre nosotros como el primer gran clamor por los derechos humanos en estas tierras es realmente una mirada que hay que rescatar, y el de que los derechos humanos constituyen ese grito, ese clamor y ese marco ético en el que inscribimos también esas demandas de mejor ciudadanía, de mejor democracia para nuestro país. Así es que realmente para mí estar entre ustedes y compartir este espacio con David, a quien respeto muchísimo, es un honor. No estoy muy segura de poner mi presentación porque mi presentación va de acá para allá, pero, o sea, no tendría problema en pasarla, pero tiene muchas ideas en construcción, para decirlo de alguna manera. ¿Aló? ¿Se me escucha? Ah, porque mi computadora dice que, sí, que está se escucha fuerte y claro. Puede continuar. Bueno, entonces esta idea que yo no sé si se ve mucho, que es un prefacio de la Convención de Justicia Criminal del Consejo de Europa y que también comparte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que la corrupción amenaza el imperio de la ley, la democracia y los derechos humanos, socava la buena gobernabilidad, la honestidad y la justicia social, distorsiona la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad. Si eso que plantea el Consejo de Europa no es una tautología prácticamente, o sea, estamos diciendo prácticamente lo mismo, la corrupción es una violación a los derechos humanos.
No hay ninguna duda, aunque los órganos de los tratados, las distintas instituciones lo planteen como una consecuencia. Cuando hablamos del tema de corrupción, estamos hablando definitivamente de una violación a los derechos humanos. Ya David avanzó. Yo voy a plantear 3 definiciones, una sobre la corrupción que traía, una sobre discriminación, unos elementos sobre el tema de desigualdad de género y también algo sobre la concepción de los derechos humanos y el de por qué los derechos humanos definitivamente tienen que ser ese marco ético que todo el mundo debe conocer y manejar. Voy a intentar poner esto en grande para ver si se ve. Transparencia Internacional dice que la corrupción es el abuso de poder encomendado para el beneficio propio. Encomendado para el beneficio propio. Alguien que se aprovecha de su poder. Es un problema de poder. De alguien a quien le hemos confiado una determinada función y se aprovecha de eso. Pero no es solo la corrupción pública. La corrupción no está constituida solo por actos tipificados penalmente, sino por todas aquellas prácticas que suponen un abuso o desvío del poder público en beneficio privado. En consecuencia, está asociada directamente con una situación de poder. La característica esencial es que se le ha delegado una autoridad pública a la persona que la defrauda. En ese sentido, es relevante plantear que cuando tú tienes en las manos el bienestar de la colectividad y tú defraudas esa confianza, ese cuidar, ese proteger a la ciudadanía, estás definitivamente que cometiendo un acto de altísima traición y de una violación que se podría considerar de lesa humanidad. Entonces, es relevante cuando los actos privados también se vinculan con el interés público, o sea, trascienden la vida privada. No es que yo quiero instalar un teléfono y a mí me dicen, ok, en su casa no hay 5 tramos, pero si usted me da 5,000 pesos, yo hago el reporte que permite que le llegue la línea a su casa. Ese es un tema en este país, o sea, no es público, es privada la corrupción. Sin embargo, eso parece ser normal y la gente dice, y yo lo pago porque necesito el teléfono. Entonces, el uso abusivo o desviado del poder delegado en una cuestión que une los derechos humanos con la corrupción, ambos están en la preocupación por el control de la legitimidad del poder público. Entonces, ya lo planteé, que es una corrosión de la confianza depositada en la delegación de poder, pero también la omisión es un problema, porque el Estado siempre es responsable de las violaciones a los derechos humanos por acción, o sea, porque uno de sus agentes lo comete directamente, o sea, era alguien en la representación en ese momento de las funciones delegadas por el Estado en una función pública, o era que el Estado no tomó las medidas necesarias para evitar que esa violación a los derechos humanos ocurriera. Entonces, la perspectiva de los derechos humanos pone énfasis en el daño que la corrupción provoca en las personas, en las consecuencias en sus vidas. Cuando nosotros decimos la seguridad social es un negocio, la seguridad social violenta el derecho a la salud, nosotros no podemos decir que no hay una causalidad directa, o sea, es el hecho de que eso se planteó, se maneja como un negocio en que lo importante no es garantizar el derecho a la salud, sino el derecho de las empresas de obtener beneficios y, por tanto, hay una omisión del Estado de garantía, de regulación y de vigilancia también ciudadana en relación a un tema tan sensible en la sociedad dominicana como es el tema de la salud. Y por tanto, cuando decimos que la corrupción impacta directamente en tu vida, en lo que tú necesitas para el desarrollo, estamos hablando definitivamente de una violación a los derechos fundamentales que están reconocidos constitucionalmente.
Los derechos humanos están destinados a responder a necesidades integrales de los seres humanos. Y eso, cuando la gente dice, ay, es que tanto que quieren. Sin embargo, los derechos humanos son un mínimo. El mínimo que la sociedad, que el mundo les reconoce a los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, por su dignidad. Y yo comparto esa idea también de David, de que esa es una dignidad dotada, regalada. Y por tanto, los seres humanos la tienen de manera íntegra. O sea, esa idea que nos han dicho de que los derechos humanos están atados a nuestra vida, son parte de nuestra piel, son parte de lo que somos como seres humanos, esa dignidad no puede ser sustraída ni violentada. Y el Estado está para protegerla. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las necesidades de los seres humanos deben estar satisfechas, estamos hablando de que es el vínculo. Los derechos humanos van de las necesidades básicas, de las necesidades de los seres humanos a los derechos humanos, el vínculo que se establece. Eso no es un conjunto de teorías aéreas, son un conjunto de teorías concretas que intentan hacer que los seres humanos vivan en dignidad y tengan la mayor felicidad en sus vidas. Entonces, lamentablemente, ese modelo de los derechos humanos también tiene sus elementos de discusión que ha planteado el movimiento feminista en el mundo, es que el modelo que se plantea en los derechos humanos es el modelo centrado en el hombre y ha costado mucho. O sea, desde 1948, bueno, la lucha viene de más atrás. O sea, podemos hablar de todo el siglo del surgimiento del Estado moderno, de la modernidad, de la demanda de las mujeres en el marco de la Revolución Francesa. Podemos hablar acá en República Dominicana de cientos de años de denuncias y de demandas. Sin embargo, en el modelo que se plasma de reconocimiento de los derechos, se habla de los reconocimientos del hombre, y ya sabemos que Eleanor Roosevelt tuvo que discutir bastante en el seno de las Naciones Unidas para que no se llamaran derechos del hombre, sino derechos humanos. Entonces, hay que resignificar el tema de los derechos humanos en el marco de los 50 años. Estamos en los 73, pero en el marco de los 50 años se promovió una Declaración Universal de Derechos Humanos con enfoque de género. Y todo lo que ha sido la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, la creación de ONU Mujeres, la creación de un conjunto de instancias en el mundo, todos los acuerdos internacionales que se han marcado en esa línea, están en esa dirección de resignificar esa idea de que el mundo está compuesto por hombres y por mujeres igualmente dignos. Entonces, nos sirven de todas maneras como un marco ético. Hay que seguir reformulando por la misma progresividad de los derechos, que es una característica. Sin embargo, nos sirven como un marco ético de convivencia donde la integridad, la igualdad y la libertad esté implicada en todos los sentidos. En el sistema interamericano, la resolución 118 de la Comisión Interamericana consideró la corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado por ser público o privado y que desplaza el interés público por un beneficio privado y que daña la institucionalidad. Eso decía que cuando yo leía la primera frase, también la Comisión Interamericana se ha pronunciado en esa dirección de es definitivamente nefasta para la vigencia de los derechos humanos. ¿Pero qué derechos humanos? ¿De qué es que estamos hablando? Yo prefiero utilizar el concepto que propone Alda Facio, que es muy simple, que los derechos humanos son todos los derechos que poseemos por el hecho de ser simplemente humanos. En el año 93, en la Declaración de Viena, que es la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se hizo una declaración que todo el mundo decía, pero eso no era necesario porque el artículo 2 de la Declaración Universal dice que los seres humanos son iguales todos. Sin embargo, en la realidad, en la cultura y en lo concreto, los derechos humanos de las mujeres han estado como siempre ninguneados, para decirlo de alguna manera. Entonces, la idea de los derechos, de la dignidad que poseen las personas es una característica que llamamos inherente. O sea, los derechos
humanos, el principio de que todas las personas poseen una dignidad y por tanto tienen derechos humanos, no es negociable, no es discutible. En este momento nadie se atreva a decir no, porque el tema es que si eres gay no eres igualmente humano. No, es que si eres dominicano de ascendencia haitiana no eres igualmente dominicano. Es que si no hablas el idioma o vives en una provincia, en este país también eso tiene relevancia, lo de la ubicación geográfica. El de no, si tú eres testigo de Jehová, no eres igualmente humano. Entonces, eso en este momento nadie se atreve a discutirlo. La igualdad, la equiparación de todos los seres humanos. El avance más importante que ha hecho la Comisión Interamericana, lo hizo en el año 2018, la CEP 67, es el esfuerzo más grande sobre el tema de la corrupción y plantea que la corrupción es el abuso, desviación del poder, que puede ser público o privado, y ya yo lo leí, y eso tiene relevancia en el sentido de que sí establecen que los derechos humanos, la corrupción violenta los derechos humanos, pero ellos siempre son como, andan buscando maneras de distraer la atención y no decir directamente, sí, eso es una violación a los derechos humanos, sino que se plantea como tiene unos efectos nefastos para la vigencia de los derechos humanos. También en Naciones Unidas, en la convención, habla de las prácticas corruptas y la recuperación de activos, como si todo lo que ellos plantean, porque así ha sido en la mayoría de las convenciones que están aprobadas, tanto en la Interamericana como en la de las Naciones Unidas, hablan de no de definiciones, sino de actos que constituyen corrupción. Si nosotros hablamos del concepto de género, que es el segundo concepto del que yo quiero hablar, el impacto de la corrupción para mujeres y hombres es diferenciado. Y la gente sí dice, sí, somos igualmente gente, tenemos problemas iguales, si nos roban la salud, nos están robando la salud a los hombres y a las mujeres. Sin embargo, la corrupción afecta de manera diferenciada. Cuando tú hablas de que en República Dominicana tenemos una de las más altas cifras de mortalidad materna, eso no es un efecto de la baja inversión o de la baja calidad de los servicios que los hombres sufren igual que las mujeres. Por tanto, en ese hecho, que se supone que es uno de los derechos más protegidos, el tema de la maternidad en la sociedad dominicana probablemente no tiene discusión. Sin embargo, cuando usted dice, ok, tiene protección, ¿cómo? ¿Dónde está la inversión para que las altas cifras de mortalidad materna se reduzcan? Para que las altas cifras de mortalidad infantil reduzcan? Para que las mujeres no mueran en la sociedad dominicana por situaciones causadas en centros hospitalarios donde paren. Pero también el de que el Estado niega la posibilidad de ejercer la libertad procreativa. ¿Dónde está la posibilidad de una mujer pobre? Porque las ricas, siempre lo hemos dicho, se van fuera del país y se hacen una interrupción de embarazo cuando su vida está en peligro. En el caso de las mujeres pobres, eso no pasa. Entonces, esas maneras diferenciadas de sufrir los actos de corrupción, cuando una persona tiene que pagar porque el seguro no le cubre o porque el seguro no cubre lo que son los medicamentos esenciales, bueno, los hombres y las mujeres sufren hipertensión igual o diabetes. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos que eso tiene en la vida cotidiana de cada uno? Entonces, se ha planteado, como siempre, el de que la falta de datos para establecer ese vínculo es uno de los obstáculos, pero hay esfuerzos en esa dirección. Por ejemplo, en la Cumbre Iberoamericana del 2018, el desafío de vincular la corrupción con la superación de las desigualdades en Lima es uno de esos planteamientos que les sugieren a los estados el de vincular, el de ver, el de hacer esa conexión que hay entre la desigualdad que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres y lo que implica el acceso a servicios. ¿Cuánta inversión hay en violencia en la sociedad dominicana? Y nosotros lo podemos plantear como que eso no tiene que ver una cosa como la otra.
Sin embargo, sí tiene que ver, porque cuando tú no inviertes en el segundo delito más denunciado en la sociedad dominicana, como es la violencia, no los feminicidios, la violencia en términos generales, cuando se niega en la educación dominicana a tener una política de igualdad de género, y eso está sujeto al accionar de grupos que no creen en el tema de los derechos humanos, estamos hablando definitivamente de una ausencia, de una omisión del Estado que definitivamente lo hace responsable de esta violación a los derechos humanos. Les quise presentar esto que tiene que ver con el tema de cómo Joanna Scott plantea el hecho de el género, o sea, el género opera no solo en las diferencias biológicas, sino en los símbolos culturales, las creencias, las leyendas, el de sí, a lo mejor las mujeres se van a sacrificar para tener un hijo, los conceptos normativos que Alda Facio ahí mismo también plantea, el de que no es solo lo que está escrito, sino también lo que está en la cabeza de los operadores judiciales. Entonces, los conceptos, la doctrina, la religión, las políticas, las normativas, todo lo que sostiene la opresión y la desigualdad no solo está centrado en el hecho de una biología diferenciada. Ah, sí, somos diferentes, claro, somos diferentes, pero esa diferencia entonces se convierte en una desigualdad y en una manera diferente de vivir y de disfrutar los derechos humanos. También hay manifestaciones en las instituciones y organizaciones sociales creadas para reproducir esa cultura de la que dijimos que está centrada en la mirada, en el cuerpo, en la vida de los hombres, y sigue reproduciendo esa cultura a través de distintos espacios de socialización, como la familia, los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, el Estado, a través de las mismas políticas educativas o de las políticas anticorrupción que no consideran esa diferencia entre los hombres y las mujeres, y el tema de la identidad subjetiva que obligan a las personas a asumir a través de la socialización que se hace de género, y el de cómo todo eso se constituye en un círculo que es necesario romper a partir del reconocimiento de derechos de los hombres y las mujeres. El concepto de discriminación, que es el otro concepto, entraña un trato diferenciado fundado en razones de raza, color, origen social, opinión política, opciones sexuales, edad, nacionalidad y otras. La doctrina ha establecido que las discriminaciones suelen ser activas o pasivas por acciones o por omisiones de los poderes. La corrupción tiene estrechos vínculos con la discriminación, y esto está en un informe que hizo el año pasado la OEA sobre derechos humanos y corrupción. La corrupción tiene estrechos vínculos con la discriminación. Por una parte, la corrupción suele desviar recursos públicos, lo que provoca una administración y distribución de bienes y servicios arbitraria o discriminatoria. Si yo soy de la Romana, yo lanzo todas las obras por allá, aunque esas obras probablemente no tengan la misma prioridad que las de Villamella, o las de Monteplata, o las del Seibo. Entonces, por otra parte, como ya se indica, la corrupción impacta más intensamente en quienes sufren de discriminación por cada una de esas razones que estamos hablando. El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación ocupa un lugar central en el derecho internacional de los derechos humanos. Es una obligación general de los estados que no admite norma en contrario y que es de exigibilidad inmediata. Eso de que, hay una expresión que plantea que hay unos derechos imperativos al Estado, que el Estado no puede alegar ni falta de recursos, ni ausencia de políticas, ni ausencia de personal, aunque los derechos económicos han sido bastante como relativizados en el mismo pacto, al plantear que en la medida de las posibilidades el Estado va a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces estamos hablando de que esos derechos que son imperativos, el hecho de no discriminar es uno de ellos. Hay muchos instrumentos internacionales que yo no voy a mencionar, pero sí me quiero ir al final de la idea de la justicia, de si importa el sexo, si importa la edad. Yo les decía que al principio de las anécdotas,
el de que cuando yo me ponía toga, ejercía el derecho, en una ocasión me encontré con un señor en el Seguro Social, en lo que era el Hospital del Seguro Social, que andaba con una sonda y yo lo veo llorando y le pregunto, señor, pero ¿y qué le pasa? Dígame, ¿no lo han atendido? Y me dice, no, es que me voy a morir y no voy a poder reconocer a mi hija. Y yo, ¿y por qué usted no quiere reconocer a su hija? No es que no quiero, es que fui a la Oficialía del Estado Civil y me dijeron, mi hija tiene más de 35 años, y el oficial del Estado Civil me dijo que por cada año yo tenía que pagar 1,000 pesos de ausencia de reconocimiento de la niña. O sea que para hacer un reconocimiento, porque ella estaba declarada por su madre, ellos le estaban pidiendo una cuota de más de 35,000 pesos, no recuerdo exactamente, pero sé que tenía más de 35 años. Y si esa corrupción en el acto de cobrar por un servicio que además era gratis en ese momento, no es una violación a los derechos humanos, realmente yo no sé lo que es una violación a los derechos humanos. Todo eso que impacta en tu vida, que no te permite desarrollarte, que no te permite expandir tus posibilidades, constituye una violación a los derechos humanos. Por tanto, si la sociedad trata de manera diferenciada a los niños y a las niñas, a las personas con discapacidad, a los dominicanos de ascendencia haitiana, a los viejos, a las personas que viven en los campos, muchos de esos elementos probablemente, si tú no tienes acceso a la información pública, pero ¿cómo? Porque el tema del internet también en este país del que se habla, es como si todos tuviéramos acceso a las mismas posibilidades de información. Entonces, muchas veces cuando se hacen esas declaraciones, todos esos planes anticorrupción en el país, esas pequeñas diferencias que marcan el que vives en el pueblo, a lo mejor no tienes internet o a lo mejor compraste un paquetito, y que lo estamos viendo ahora con el tema de la educación, de que los jóvenes que están en la universidad y que tienen un paquetito te dicen, es que el paquetito no admite que yo prenda la cámara. Por favor, yo quiero tomar la clase sin prender la cámara. Probablemente se fue la luz, pero en mi casa no hay inversor. Entonces, esas diferencias que marcan en dónde vives, qué edad tienes, cuál es tu sexo, cuál es tu color, dónde naciste, de dónde proviene, sí marcan una diferencia, porque probablemente a una persona que le pidan 1,000 pesos por cada año para hacer la declaración y tiene recursos económicos, bueno, no le va a afectar igual, aunque la corrupción igual afecta a las personas. Entonces, la falta de acceso de las mujeres a la justicia en la sociedad dominicana, yo podría decir que eso es un acto de corrupción en sí mismo, no solo que afecta su vida, sino el de que cuando no se invierten los recursos, y nosotros estamos viendo la dilapidación de recursos en otras acciones, o en el comedor económico que se ha planteado la escuela, o en las distintas miradas que hay, sí te plantean la existencia de qué importan, de que cuando vas a adoptar una política, tienes que ver quiénes son los sujetos que vas a proteger, pero cuáles son los sujetos que requieren medidas específicas. Cuando yo estoy hablando de una persona que vive en el campo, no es lo mismo para decir el librito yo se lo voy a mandar. Y entonces la maestra que vive a 7 kilómetros se va a juntar con ellos. ¿Cuáles son esas concreciones que nosotros necesitamos tomar en el momento en el que hablamos de que la corrupción afecta a la sociedad? Cuando tenemos muchísimos ejemplos en de cómo la corrupción estimula la discriminación y priva de ingresos a los grupos vulnerabilizados, a las personas, que le impide el acceso al trabajo. Cuando a ti te dicen si tú tienes un aretito, o el de si tú dices abiertamente que eres gay, bueno, tú no puedes optar por el concurso para entrar en la escuela. Puede ser contagioso, no sé si puede ser contagioso, pero parecería que el de acceder a la policía, al ejército, a un concurso público para ingresar a un empleo, tiene algo que ver el hecho de cuál es tu opción sexual, dónde vives, quién eres, cuál es tu sexo, incluso. Entonces, vemos cómo ese flagelo afecta la vida personal, individual de las personas. En el marco del género también hay dos maneras en las que se ha planteado
este tema, el de cómo si las mujeres están también, están subrepresentadas o están presentes en los puestos de toma de decisión, si es verdad que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Hay esfuerzos, hay experimentos que se han hecho en algunos países poniendo mujeres al frente de instancias en donde había mucha corrupción y yo no sé si nosotros tenemos datos para plantear el de que en efecto en todos los casos las mujeres son más íntegras que los hombres. Los esfuerzos que hay, los experimentos que se han hecho plantean que en algunas áreas ese elemento que parece un mito, son seres humanos criados en esta sociedad, en una sociedad en la que la cultura plantea, tolera, naturaliza el de que si tú no asumes postura como de saltarte las reglas, probablemente tú eres como que medio raro o eres un tonto. Entonces, para aplicar el marco de los derechos humanos, es bueno plantear, sí, o sea, hay tres maneras en las que se interpretan los derechos humanos en ese caso. Cuando las prácticas corruptas conducen a una violación a los derechos humanos, cuando las prácticas corruptas violentan directamente los derechos humanos y cuando no se puede establecer el vínculo causal entre un acto de corrupción y la violación a los derechos humanos. En términos teóricos, esos son los planteamientos que se han discutido. Y la otra distinción en si las mujeres son más íntegras que los varones, todavía hay muchos elementos por discutir, aunque se hayan hecho experimentos, y el hecho de que las mujeres no necesariamente están en igualdad de participación en espacios de toma de decisión, probablemente es un elemento que nos va a arrojar muchísimas luces sobre esta oportunidad. La idea es que ni hombres ni mujeres asuman posturas que violenten el marco ético, el bien común y lo que implica la confianza que se le deposita a un servidor o a una servidora pública. También con relación al tema de la edad de los niños y de las niñas, es importante pensar en cómo, de manera directa, y este informe del que les hablo de la OEA habla de que los niños y las niñas sufren como consecuencia de la corrupción en los casos de adopción, en el tema de los tráficos, y nosotros vimos, por ejemplo, el caso de los niños de ambulante de Dajabón, que realmente duele, lo que está pasando en esta provincia con relación a los niños y las niñas y la falta de protección que se hace todo el mundo prácticamente de la vista gorda. También en el tema de los niños migrantes y de los niños que durante el año pasado, el año antepasado, como conmovió a todo el mundo de un niño ahogado por el tema de migraciones. Todos esos elementos tienen que ver no solo con la situación que las personas están viviendo en sus países, sino también en la manera en la que muchas autoridades que deberían tener una mirada mucho más incisiva sobre determinados problemas se hacen de la vista gorda. También el hecho de no proteger a los niños del trabajo es parte de esa corrupción que está presente. Yo creo que crece, por lo menos en la provincia de Santo Domingo, donde yo vivo, veo que todos los días hay más niños limpiando cristales en la calle. ¿Dónde está el sistema de protección? ¿Dónde están los recursos para resguardar, para proteger, para garantizar el derecho a vivir dignamente en la sociedad dominicana? Podríamos hablar todo el día sobre esto. Creo que es importante el de, como David planteaba también en su intervención, no ver el fenómeno de la corrupción como un fenómeno fácil que todo el mundo ve. Sí, definitivamente, cuando no hay educación, cuando no hay salud, cuando no hay energía eléctrica, cuando no hay seguridad en el país, definitivamente que eso es una consecuencia directa. Sin embargo, es un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional, pero no es neutro. Y ese elemento es importante considerarlo. Los derechos humanos no son una teoría. Difundir ese plan de derechos humanos que está ahí
en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que fue aprobado con sus elementos de superación, se pueden mejorar. Sin embargo, ese que lo empleemos de trabajar en cada una de las instancias responsables en la escuela, trabajar en el tema de la difusión, de qué significa este marco de convivencia de los derechos humanos, puede ser un elemento importante para superar también la corrupción. En la medida en que somos mejores seres humanos, todo el tema también de considerar que las otras personas son dignas, tienen derechos y deben recibir los mismos beneficios de la democracia, es definitivamente un elemento que aporta. Yo creo que hay que trabajar, profundizar la difusión de los derechos humanos en toda la sociedad dominicana. Creo que el esfuerzo que está haciendo la Dirección de Ética e Integridad Pública va en esa dirección, así que les estimularía a fortalecer esa idea de trabajar todos los días por los derechos humanos como podría ser una dualidad importantísima. Trabajar contra la corrupción es promover los derechos humanos. Me quedo ahí con un conjunto de ideas que todavía están realmente en construcción, pero aquí dispuesta para sus preguntas. Muchas gracias, doctora Desiree, por compartir con nosotros estas valiosas e interesantes puntos de vista, estos interesantes conocimientos, sobre todo la explicación de cómo la corrupción afecta directamente a los derechos humanos. Algo sumamente interesante, sobre todo en una sociedad como la nuestra, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquellos que tengan alguna inquietud o deseen compartir sus puntos de vista, lo pueden hacer por medio del chat. Además de escribir la pregunta, también especificar, por favor, a cuál de los panelistas va dirigida la interrogante. Y ya tenemos la primera pregunta por acá. Esta pregunta es de Alba Aquino, desde el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Y la pregunta va dirigida al señor David Álvarez. Y dice lo siguiente. ¿Es el poder una puerta abierta para la corrupción, David? Abre el micrófono. ¿Se puede abrir el micrófono, por favor? Creía que eran ustedes que lo controlaban. Ahora sí. Permítame aclarar algo. Siempre que dos o más personas interactúan, se generan relaciones de poder. El poder es la interacción entre los individuos. Por supuesto, el poder tiene muchos matices. Desde el diálogo honesto, abierto, que busca coordinar, hasta la tortura y el asesinato. Son formas de unos seres humanos ejercer el poder sobre otros. Por supuesto, nosotros estamos comprometidos con formas de poder donde el diálogo, la construcción, el respeto a los derechos humanos, la promoción de la vida sea la norma. Entonces, en ese sentido, la cuestión no es si el poder ayuda o no ayuda, abre o no abre esa relación, sino la manera en que construimos poder. Por eso enfatizo mucho dos rasgos de lo que dije y que creo que va en mucha sintonía con lo que Desiree planteaba. Uno, tiene que participar el pueblo, la gente tiene que participar en la construcción de la sociedad. O sea, esto no se delega. No es algo de que vamos a ver si nos toca un buen gobierno o si nos tocan buenos funcionarios. Y lo segundo, que también es muy importante, el poder se construye mediante el diálogo, se construye mediante relaciones racionales de diálogo, de respeto a la integridad de todos. Todo ser humano merece un trato digno. Desiree hizo una relación muy buena de cuántas formas de discriminación tenemos en nuestra sociedad. Eso hay que irlo eliminando. Todos debemos ser tratados en igualdad. Entonces la cuestión es cómo construimos relaciones de poder dignas para todos, no como el ejercicio de la voluntad de unos sobre otros. Ahí sería, por ese lado, plantearía mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, doctor David. Ahí está la respuesta a la interrogante de Alba Aquino. Por acá tenemos otra pregunta, es de José Luis Almonte, desde el auditorio, y la pregunta es para Desiree.
Dice, en el marco de la lucha contra la corrupción, ¿quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? Bueno, si lo enfocamos en el tema de los derechos humanos como tal, el marco de los derechos humanos, se considera que violaciones a los derechos humanos comete el Estado, por acción o por omisión. Y lo planteé, eso es parte como de una teoría sostenida. El Estado es responsable por acción o por omisión. Sin embargo, los particulares, o sea, tienen responsabilidad penal. Lo que pasa es que la responsabilidad que compromete el Estado es la responsabilidad internacional de proteger, rescatar, promover y garantizar los derechos. Entonces, en la medida en que el Estado incumple con esas responsabilidades que él de manera voluntaria asume en ese pacto del que habló David y que sirve definitivamente como un sustento, el de hay un Estado, hay una estructura que se hace responsable de que el bien común esté presente. En la medida en que el Estado no cumple con esos derechos, también con esa vigilancia, se hace responsable por omisión, pero los particulares también asumen responsabilidad. Por eso decía el de que, por ejemplo, una empresa privada, todos los grupos corporativos tienen responsabilidad. Tienen una responsabilidad, la responsabilidad de promover que no hayan actos corruptos, tiene también una gran implicación de participación ciudadana, de una ciudadanía activa. O sea, si nosotros vemos hoy algo de avance en este país, algo de difusión con relación a eso, tiene que ver con la demanda ciudadana. No necesariamente con los actores garantes, sino con los actores demandantes. Es la ciudadanía la que decide decir, nosotros no aguantamos más, vamos a hacer tal cosa, vamos a demandar, vamos a pedir acceso, vamos a hacer que haya un marco de protección en la estructura del Estado. Entonces yo creo que es una combinación en la que ambos asumen una responsabilidad porque hay una culpabilidad y una responsabilidad. En el caso de los actores privados podemos hablar de culpabilidades, o sea, sí las hay. Y hay también una ausencia de involucramiento en el tema del seguimiento, la vigilancia de lo que hace el Estado. La representación democrática no implica que le damos un cheque en blanco, sino el de que seguimos las actuaciones de los actores gubernamentales, de los actores que tienen una responsabilidad en la garantía de derechos. Gracias, Desiree. Ahí está la respuesta. Tenemos otra interrogante por acá. Estaba dirigida al señor David Álvarez, de parte de Narali Mejía. Y dice lo siguiente. ¿Por qué históricamente algunos dominicanos justifican o minimizan ciertos actos de corrupción cuando es bien sabido que la integridad es hacer lo correcto, aun cuando nadie nos ve? Bueno, las causas de eso son muchas, pero una causa muy importante y que le debemos de prestar atención es a la pobreza tan amplia de nuestra sociedad. Es decir, tenemos una población que más de la mitad vive en medio de carencias, aún con lo que se ha avanzado en tratar de distribuir mejor la riqueza. Más de la mitad de la población vive en situación de carencias. Carencia en cuanto a alimentación, seguridad para la vejez, acceso a la medicina, a una educación de calidad. Y entonces, algunas de esas personas, o mejor dicho, se ha generado un discurso donde la corrupción es vista, lamentablemente, como una forma de accesar a bienes, de repartir riqueza, cuando ven que no lo consiguen de otra manera. Entonces, no es de extrañar que algunas personas consideren que cuando un gobierno gana o un partido tiene una propuesta, se meten a militar en esa propuesta con la esperanza de que le den algo, de que repartan, de que yo estuve aquí para que me den algo. Pero también eso ocurre con estamentos empresariales y gente de muchos recursos que se involucran para recibir beneficios también. Entonces, esa lógica de que la actividad pública, política, social, tiene siempre un horizonte de beneficio, corrompe, tergiversa lo que debe ser una relación político-social por el bien de la comunidad completa. Entonces, es algo que hay que trabajar
con leyes, con educación, con cada vez discursos más firmes de que no se debe hacer acción política o social buscando beneficios de ningún tipo, sino como un acto de vida social al servicio de los demás. Sí. Bueno, ahí está la respuesta. Muchísimas gracias, David. Y tenemos otra pregunta por acá que va dirigida a Desiree. La pregunta dice lo siguiente. Estuvo compartiendo que la corrupción no propiamente es desde la administración pública. En aquellos casos que sean detectadas en el ámbito privado, ¿cuál es la mejor manera de denunciarla o frenarla? Bueno, nosotros sabemos que parte de las cuestiones que plantean los informes sobre defensores de los derechos humanos en todo el mundo tienen que ver con que las personas que denuncian los actos de corrupción regularmente son perseguidos o les son negados derechos. Entonces, eso no puede ser un elemento, o sea, el miedo, el temor que se ha utilizado en las sociedades, no solo en Dominicana, tienen que ser superados. O sea, el temor de denunciar un acto corrupto no puede impedir que avancemos en el tema de la lucha contra la corrupción en este país. A mí no me gusta la palabra lucha, pero es así. Realmente es un trabajo que hay que hacer sistemáticamente. Y si nosotros no hacemos la denuncia oportuna, también nos convertimos necesariamente, no siempre en cómplices, pero sí también en responsables de que eso no avance. Hay una expresión que yo suelo utilizar y la gente que me conoce sabe que lo digo con muchísima frecuencia, que aquellas personas que están conformes nunca en la vida han cambiado nada. O sea, es necesario expresar la inconformidad, expresar cuando somos sujetos de una discriminación, explicarlo, expresarlo y denunciarlo oportunamente. Si tenemos mecanismos nacionales a través del cual se pueden hacer denuncias, no podemos tener temor de denunciar con nombres y apellidos y decir frente a las instancias responsables que hemos sido sujetos de tal extorsión o de tal corrupción para tener un empleo, para instalar un servicio, para cualquiera de las cosas, para ponerte en la fila en el servicio público, para hacerte una prueba, señores. Entonces, es importante para que te den cupo en una escuela donde te dicen que está cerrado. Todos esos elementos que hay y que el pueblo entero lo sabe, porque lo peor es que todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a denunciarlo. Yo creo que es importante el de que, como hay personas muy comprometidas, el de poder decirlo y hacerlo de manera responsable, no solo a través de las redes sociales. No hay que indignarse solo a través de las redes sociales, hay que ir a las instancias y hacer la denuncia de los robos, de los saqueos. Y finalmente, aunque esa pregunta no fue para mí, sí diría que esa pregunta, que de hecho nosotros no es que no la abordáramos así, yo creo que hay que dedicar un espacio a eso, al empobrecimiento como una violación a los derechos humanos en el caso de República Dominicana, porque eso es muy grave. Entonces creo que tanto eso como el tema de la responsabilidad ciudadana de denunciar tiene que también fortalecerse, y eso se hace a través de la educación, de decirle a las personas te vamos a acompañar, y el de tener mecanismos idóneos, porque aquí te sueltan, tú haces una denuncia en este país y al final tú terminas siendo como si fueras un enemigo y te juzgan de enemigo del gobierno o enemigo de la institucionalidad o enemigo de no sé quién. Entonces, cuando hay espacios ciudadanos de acompañamiento también, que hay que fortalecerlos, eso apoya bastante para que las personas tomen el valor de hacer la denuncia y no sufrir reprimendas o persecuciones por esta razón. Muchísimas gracias, Desiree. Ahí está la respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta por acá de parte de Corporán Jiménez. Esta va dirigida a David. Dice lo siguiente, bueno, esta es algo ya en el ámbito internacional. Dice, ¿qué opinión le merece la lucha contra la corrupción desde la óptica de los procesos llevados a cabo en Brasil en el caso Lava Jato? Bueno, yo no soy abogado, soy filósofo. Eso me establece unas coordenadas donde yo puedo hablar con cierta seriedad sobre ciertos temas. No solamente el caso de Brasil, el caso de Perú. Yo pienso que son sociedades que nos llevan delantera a nosotros como país en cuanto
a profundizar en la investigación y profundizar en los procesamientos. Eso no quiere decir que no hayan cometido excesos o que no hayan cometido acciones de carácter incluso político. En el caso de Brasil, a otras personas se les da responsables únicos del tema de la corrupción, cuando realmente es un problema muy vasto con muchas ramificaciones. Yo creo que eso es fundamental. No hay ideología política que pueda justificar la corrupción, y cuando lo hace se enturbia y se ensucia. Te lo dice alguien que está a favor de las posiciones más progresistas, pero por más posición progresista, la corrupción nunca es legítima y daña la propuesta política, que es lo que en parte pasó en Brasil. En Brasil hubo actores del Partido de los Trabajadores que se involucraron de lleno con la corrupción, que quisieron jugar el papel de un mini imperio latinoamericano, de ser como los grandes controladores de la política, y lo pagaron bien caro. Uno de los principales rasgos, y qué bueno que doña Milagro nos acompaña ya, uno de los principales rasgos para cualquiera que quiera impulsar una propuesta política progresista es la integridad y honestidad. Si eso se pierde, no hay ideología a favor de nada que pueda ayudar realmente a avanzar un pueblo. Yo creo que eso es esencial. Excelente, David. Bueno, ahí está la respuesta. Tenemos otra pregunta por acá, es abierta. Tanto el señor David como Desiree pueden proceder a responderla, y dice lo siguiente, es de parte de Álvida Segura, desde la Dirección General de Ética. ¿Cómo trabajar estos temas desde la educación? Después de educar, ¿cuánto hay que esperar para ver los efectos de una cultura ética íntegra y de respeto de los derechos humanos? Cualquiera de los dos puede responder. Desiree. Los dos estamos en el ámbito educativo. Yo creo, bueno, lo digo también con relación a la historia. Bueno, mis saludos para doña Milagros, que la veo que se incorpora por ahí. Veo que, lo digo en la historia, en mi clase con los estudiantes, el de construir todo un cambio cultural entraña una inversión de tiempo. Eso no es como el de yo cambié la acera. Es un trabajo de transformación también, que no es solo teórico, es de conducta, es de seguimiento, es de cómo marcamos el ejemplo, y el de cómo esto también tiene beneficios en la sociedad, el de ser y actuar de manera íntegra. Los esfuerzos, por ejemplo, si yo pusiera el ejemplo de mi institución, que es INTEC, en todas las carreras, absolutamente en todas, los estudiantes tienen que tomar de inicio, cuando ingresan a la universidad, una asignatura que se llama Ciudadanía y Ética. Y trabajamos también con un programa que ese es optativo de derechos humanos, en donde los estudiantes de todas las carreras toman esta asignatura y otras sobre el tema de discriminaciones e investigación social. Entonces, cuando esos elementos también estén, porque están en el currículum de la educación preuniversitaria, todo lo que tiene que ver con el tema de educación en derechos humanos, en ética e integridad pública, los derechos y ciudadanía, están marcados como obligatorios, y en la medida en que eso de verdad se asuma, y también las familias y la comunidad, porque no podemos dejar solo al hecho de la persecución cuando ya no hay nada que hacer. Entonces hay que trabajar en todo el proceso, y yo creo que sí, es un proceso de largo tiempo, pero no hay que perder la esperanza, porque hay instituciones que están trabajando y que responsable y seriamente están empeñados en hacer una transformación, no solo curricular, sino de la vida, transformar la vida del estudiantado, la educación. Álvida, tú lo sabes muy bien porque tú eres una persona comprometida en este tema. Es un trabajo de largo alcance, de mucha inversión de energía, pero también que requiere que todas y todos nos involucremos. No es solo dejárselo a la escuela o dejar a la persecución. Igual que la denuncia, o sea, yo no puedo dejar que otra persona, si fui yo la que sufrí el malestar, yo debo hacer una denuncia y debo seguirla responsablemente. Entonces, igual, la educación
de nosotros, de nuestros hijos, del barrio, de la junta de vecinos, de cada una de las instancias tiene que estar permeada por esa mirada de la integridad. Es un trabajo arduo, pero se puede. Yo creo que tenemos un punto de inicio que es importante. Bueno, ahí está me gustaría solamente enfatizar lo que decía Desiree. El efecto de la educación sobre el desarrollo de un pueblo y su integridad es de largo plazo, no es algo inmediato. Más rápido tiene efecto la educación técnica. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo capacitamos a la mitad de la población dominicana en 2 o 3 años de carrera en tecnología, tú impactas la calidad de la economía, etcétera. Ahora, la construcción de ciudadanos y ciudadanas íntegros, honestos, toma más tiempo, pero tiene que ser una tarea permanente, lo cual quiere decir que el grado de disolución que estamos viviendo en el presente en República Dominicana lo venimos arrastrando por lo menos de 3 o 4 décadas, como 4 décadas, arrastrando la disolución, arrastrando corrupción. Entonces, cambiar eso nos va a tomar posiblemente medio siglo, pero hay que comenzar hoy, porque si no comenzamos hoy, nuestros nietos y bisnietos, yo tengo 2 nietos y soy loco con ellos, no van a tener país para vivir. Entonces, esto es esencial. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo Álvida, tuviste respuesta de ambos, excelente. Saludamos a doña Milagros Ortiz Bosch, que está con nosotros, nuestra directora general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que se nos une en este interesante encuentro virtual la mañana de hoy. Tenemos otra pregunta. Bueno, no dice el nombre de la persona que nos deja la pregunta por acá, pero dice lo siguiente: ¿creen que sea necesario el fortalecimiento de las normas legales para prevenir la corrupción? Yo soy un convencido de que leyes tenemos. El problema no han sido las leyes, ¿ok? Leyes tenemos. El problema es que no hemos tenido servidores públicos en las áreas de ministerio, de jueces. No hemos tenido los actores adecuados para hacer que esas leyes se cumplan. Y recuerden que las leyes no trabajan solas. Las leyes necesitan de seres humanos que las tomen y digan, esto hay que cumplirlo. Entonces, yo no creo que el problema sea añadir más leyes. Si hay que hacer más leyes, no me meto en eso, ¿ok? Pero lo que hay que hacer es que las que hay, hagámoslas cumplir. Y de alguna manera, bueno, lo que el presidente dijo ayer, hay que crear unas condiciones para que todas esas normativas y leyes no dependan de un gobierno, porque ahora tenemos a un presidente que está a favor de eso, pero si el día de mañana ponen a otro, el otro dice, no, yo voy a poner de procurador o procuradora a mi tío Juan, que es amigo mío o algo por el estilo. Entonces, necesitamos darle estabilidad, institucionalidad a ese proceso. Es la única manera de salir de esta atolladera. Bueno, ya yo soy licenciada en Derecho, ya no soy abogada, porque los abogados se ponen toga. Sin embargo, la formación está ahí. Yo creo que un elemento importante en transformar todo esto implica la actualización normativa. Fíjense que nosotros aprobamos una constitución en el 2010 y esa constitución todavía tiene elementos que vulneran derechos de personas y que no reconocen derechos humanos específicos de algunos sujetos porque son progresivos los derechos. Entonces la normativa, actualizarla, hacer el proceso también de vincularlo con los acuerdos internacionales que ya suscribimos es importante. Pero lo más importante es el del cese de la impunidad. Parte de las ideas que se plantean en los informes, todo lo que usted le dice, la mejor manera de combatir la corrupción es eliminando la impunidad. Y otro de los elementos que plantean como obstáculo es el hecho de la falta de independencia del Poder Judicial y de la falta de independencia de los poderes. Entonces, si usted tiene quienes nombran, al final quieren nombrar a sus amiguitos, a las personas que no necesariamente o no siempre son las más íntegras, entonces es importante la independencia, la imparcialidad para poder tener la aplicación de las normativas. Lo que nosotros tenemos algunos retrasos con relación a las normativas, ¿eh? Sí, eso hay que aceptarlo.
pero también hay que educar para que las leyes, que son la última instancia, recuerden que el Poder Judicial, la aplicación de normativas o de sanciones es la última acción. Entonces tenemos que trabajar para que esa sanción no sea necesaria. Entonces hay que concientizar antes de querer pegar, sancionar o llevar al encierro a las personas. Yo creo que el trabajo hay que hacerlo desde la transformación social, desde la mirada más formativa, aunque las leyes son necesarias, son importantes. Aquí hay que actualizar las leyes y hacer esa armonización legislativa que desde el 2010 está presente, pendiente ahí para nosotros. Entonces creo que es importante, claro, el marco normativo, pero también a la par, la independencia de los actores garantes de esas normativas. David, si desea aportar. Imagínense, estoy frente a dos abogadas. Un filósofo lo único que puede decir es, por lo menos las que hay que se cumplan. Y como dice Desiree, si hay que actualizar, integrar, pues sí, yo cómo me voy a oponer a eso. Pero lo importante es que se apliquen, que realmente haya temor a cometer delitos. Yo hace poco tenía una discusión con alguien que me decía del tema ético. Las personas que están sometidas no es por un tema ético, es porque violaron leyes. La ética es un paso previo, pero una vez una ley existe, hay que cumplirla, es una ley. Entonces, los sometimientos no es en base a que no son gente ética, es en base a que violaron la ley. Entonces, la ley es importante para darle orden a una sociedad. Piensen en lo que yo dije en mi exposición. Gente como Rousseau te dirán, la única forma de desarrollar la libertad del individuo es en un marco legal, en base a unas normas, en base a un contrato social, donde todos seamos reconocidos. Y como dice Desiree, posiblemente en la Constitución o en las leyes, ahí yo no soy experto, haga falta reconocimientos de precisamente derechos y hasta deberes de otras personas. Ahí yo no lo sé tanto porque Desiree sabe más que yo de eso. Pero lo importante es que las leyes se puedan cumplir. Así es, así es. Bueno, tenemos otra pregunta por acá, es de Lucía Céspedes, de Proconsumidor, y dice lo siguiente. A raíz de una investigación que hice sobre el tema de protección a la mujer víctima de violencia intrafamiliar, pude ver que no existen un registro de datos coherentes en las instituciones responsables. Una de las debilidades encontradas fue la falta de seguimiento a los casos para tratar el estrés postraumático de la mujer. ¿Creen ustedes que esto construye violencia de derechos, la violación a los derechos humanos? Pregunta Lucía Céspedes de Proconsumidor. Bueno, si yo comenzara, Lucía, definitivamente que tú tienes razón, y uno de los primeros temas que abordamos, tanto la Organización de Mujeres como las academias con la actual procuradora, es el tema de las estadísticas. El tema de cómo se manejan los datos y cómo se producen en la sociedad dominicana es un elemento que está ahí en el tintero, y creo que en el plan también que se lanzó recientemente de abordaje integral de la violencia es un punto de partida para el abordaje de una violencia que construya un sistema, porque nosotros tenemos una ley penal. En el tema de violencia lo que tenemos es una sanción penal, no una ley integral. En este momento hay una idea, una propuesta que se está construyendo de un sistema integral de atención a la violencia que implique el de que los actores que son responsables produzcan, generen y difundan lo que son los datos estadísticos sobre el problema de la violencia, que no son los feminicidios. Tenemos que volver a eso. Aquí hay investigaciones que se han hecho, por ejemplo, sobre la violencia escolar, el de cómo se genera camino a la escuela, dentro de la escuela, cuáles son las formas, las manifestaciones, la etiología de la violencia que se da en ese contexto. ¿Cuál es la violencia más cultural? ¿Cuál es la violencia directa? La violencia simbólica que hay en la sociedad dominicana. Todas esas expresiones de violencia tienen que estar recogidas, y en este momento eso es un dato de importancia trascendental, porque no podemos resolver un problema que no tenemos bien diagnosticado. Entonces sí es un dato, tu investigación efectivamente, como muchos otros estudios en la sociedad dominicana y las encuestas que se han hecho, plantean que ahí hay un déficit que debe mejorarse. Pero el problema de la violencia tiene una raíz en las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. No lo mandemos de que no es un delito. Ahora, es desde
en 92 hay una declaración de la ONU que plantea que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y por tanto es una violación a los derechos humanos. Y ya eso está, o sea, de hecho es una norma internacional que no tiene ninguna discusión en este momento de que constituye una violación a los derechos humanos porque violenta la vida, la dignidad, la seguridad, no solo de las mujeres, porque los hombres se suicidan, no hay caso, que es lo único que tenemos en este país, penal. Ya si el agresor se suicidó, dígame usted, ahí está una familia que se quedó desprovista de padre y de madre, hay una consecuencia, si hay hijos, hay huérfanos de feminicidio, que no tienen ni padre ni madre y probablemente las familias están en una discusión. Entonces hay una complejidad en el problema de la violencia, que las estadísticas son un dato. Las relaciones que hay que reconstruir y que hay que transformar en la sociedad dominicana, en donde la educación, las organizaciones sociales, las instancias del Estado, porque ahí también hay un informe de impunidad. Ese es un dato del informe regional que hizo la Comisión Interamericana de que el problema fundamental de acceso a la justicia de las mujeres tiene que ver con la impunidad en materia de violencia. Y cuando usted ve las estadísticas, prácticamente usted le da, como se contrae cuando usted dice, señores, tuvimos 100 y pico de feminicidios y 0.4% obtuvieron sentencias definitivas de sanciones. Aunque no estuviéramos buscando sanciones, eso es un elemento importante. La impunidad es el elemento educador fundamental para eliminar la corrupción en la administración de la justicia. Entonces, eso es un tema grandísimo y larguísimo, Lucía, pero sí definitivamente es una violación y hay un déficit en la sociedad dominicana porque en un momento en el que se quisieron ocultar las estadísticas, modificaron la manera en la que se recolectaban la información y convirtieron los homicidios de mujeres y los feminicidios en dos figuras diferentes. Y como no lo tenemos como tipo penal en el Código Penal todavía, entonces cada uno lo interpreta como quiere y no hay manera de ponerse de acuerdo. Entonces hay ahí una situación que es necesario corregir. Yo confío mucho en Miossoty Rivas, que está en este momento en la ONU, y lo tengo que decir públicamente. O sea, creo que es una profesional muy competente que puede aportar muchísimo en esa línea de construir una manera nada más de proyectar, y la ONU es la instancia responsable de producir y de generar esos datos para la buena toma de decisión de políticas públicas en este país. Excelente la respuesta, Desiree. David, si desea aportar algo en este punto. Ok, mira, toda administración pública tiene que tener prioridades. Y la actual comenzó poniendo como blanco fundamental el tema de la pandemia. Y fue correcta esa decisión. Y se está notando ya en cómo las estadísticas de letalidad prácticamente se han derrumbado. El problema no es que se contagie más gente, sino que la gente no muera por contraer el coronavirus en lo que llega la vacuna. Y en segundo lugar, esta administración pública le dio un fuerte respaldo a la educación mediante modalidades no presenciales. Al inicio hubo mucha crítica, pero yo creo que ya todos estamos comenzando, porque todos vemos televisión, que lo que se está ofreciendo es de calidad. Y esto es bueno decirlo. O sea, yo como educador, cambiando canales, me estoy fijando y se están brindando cosas de calidad, que ojalá cuando retorne a la presencialidad se mantenga eso como complemento a la educación. Yo creo que es maravilloso lo que está ocurriendo y eso es importante. Que impacta a todos los estudiantes, ya eso es otro bemol, porque tiene que ver a veces con acceso a electricidad, acceso a la televisión, pero se está haciendo un buen esfuerzo. Una prioridad que ojalá a través de doña Milagros llegue al conocimiento del presidente y del gabinete, es que todo lo que es ministerio público, educación pública y salud pública cuente con un ejército de servidores que operen como trabajadores sociales. Yo creo que ahí nosotros tenemos un déficit muy grande. Lo que hemos vivido en Estados Unidos, que hemos vivido en Europa, nos damos cuenta cómo en esos países el trabajo social ayuda como una especie de correa de transmisión, de velar por la vida de la gente, la familia, las comunidades, detectar señales tempranas de violencia intrafamiliar, detectar problemas de alimentación, de pobreza, de formación.
Yo creo que eso es necesario. Y a nivel de universidades hay una gran capacidad de formar INTEC y Pucamaima entre ellas, por supuesto, que somos los que estamos presentes. Pero yo creo que ahí esa es una prioridad interesante para el año que viene. En 2 años poder formar buenos trabajadores sociales que le den servicio a Ministerio Público, a Salud Pública, a Educación y a otras necesidades que sirvan como esa correa de transmisión de poder detectar problemas en cada comunidad, en cada sector, en cada familia, quién se muda, quién se va, quién viene, no como una actividad policial, por el amor del cielo, sino para detectar las necesidades. Sí, porque a lo mejor terminan creyendo que estoy proponiendo un sistema de pataje. No de Trujillo. Exacto. No, lo que estoy diciendo es que en un barrio, en una calle, ¿cuántos niños de esos están vacunados? ¿Los niños están yendo a la escuela o no? Hay señales tempranas de violencia, discusiones que pueda alguien detectar y ayudar antes de que se convierta en una tragedia. Temas relacionados con violaciones a la ley, el tema del sonido, la bulla, todo eso, el trabajo social, gente bien formada, podrían ayudar. Yo creo que sería interesante, resolvería muchos problemas. Sí, y eso se puede lograr en 2 años, tener gente muy bien formada en eso. Bueno, muchísimas gracias por esta respuesta. Wow, esto es una cátedra de conocimiento, de verdad. Tenerlos a ustedes nos nutre a todos de muchísimo conocimiento. Tenemos a la doctora Milagros Ortiz Bosch, hace un momentito ya la presenté, nuestra directora general de la DIGEI. Usted está para dar las palabras de cierre, pero yo sé que usted tiene muchas cosas que aportar en estos debates. Así que yo no quiero que simple y llanamente usted nos dé la palabra de cierre de esta actividad. Yo le voy a dar la palabra a usted para que usted también se exprese, para que también forme parte de este debate. Y luego, entonces, sí pasamos al cierre de este encuentro virtual. Bueno, muchas gracias. Se nota mucho que trabaja con nosotros. Ese estilo de presentarme es muy bondadoso. Nunca más lo hagas. Saludos a todos. Yo quiero felicitar a mis compañeros de trabajo, Berenice, Barina y a Elisa de Oviedo, que han conformado junto con el equipo de comunicación la presencia de David Álvarez Marín con nosotros. Porque ciertamente filosofar, repensar, ver cómo reencauzamos esto, es algo importante en este momento. Cómo planear el futuro, lo que tenemos ahora en lo que es a largo plazo, lo que es a mediano plazo y lo que casi es inmediato. Entonces, en esta visión de repensar, de reorganizar, de revisar lo que hemos alcanzado hasta ahora o lo que no hemos alcanzado por los instrumentos que hemos creado, cómo transformarlo, cómo escuchar a la señora Desiree de Rosario con sus experiencias jurídicas, de conocimiento del derecho. Todo esto es muy importante. Entonces, quiero decirle que esta conversación tiene que llegar a una reunión de trabajo en la que conformemos todas estas ideas en un plan que estamos reformulando. Porque como llegamos aquí, llegamos con una decisión del presidente de la República de revisar todas estas cosas. ¿Por qué la violencia está todavía inserta en la familia? ¿Por qué no comenzamos pensando a largo plazo en los niveles educativos? En el niño que aprenda a no darle el cabellito a una chica, que aprenda a tratar con deferencia a la muchachita que está a su lado. Y de una familia que comience a ver en ese valor algo importante para ayudar al desarrollo de sus hijos en un nivel de convivencia, en un nivel fundamental de algún aspecto a lo que se han referido ustedes. No hay cómo cambiar la sociedad si no entendemos los valores de la democracia. Si no entendemos, si no educamos en la igualdad de todos, en los derechos compartidos y en las obligaciones que tenemos como ciudadanos y no solamente las obligaciones, los deberes y los derechos que tenemos, los derechos también. Porque es muy importante, en este instante les digo que vengo de una reunión sobre el portal único a que aspira la presidencia de la República que tengamos los dominicanos, el conocimiento, la base de los derechos que tú tienes y los que tienes que respetar. Entonces, no solamente eso, ahora estamos envueltos
y nos acompañan en eso Berenice y todo el personal que me acompaña, en introducir en el sistema público coordinando cuántas cosas encontramos, que si estuviera unida en un propósito y manejada por gente que entiende que es un servicio social, un servicio que tenemos que hacer como servidores públicos, que estamos todos pagados, directa o indirectamente, por los fondos que produce el pueblo dominicano. El que fuma un cigarrillo, el que se bebe una Coca-Cola, el que usa al que llama por teléfono, tiene insectos impuestos en esa llamada. Y que eso hay que devolverlo en los niveles necesarios para hacer una sociedad más justa. Porque la violencia, decía Desiree, que la violencia es producto de la discriminación, del desbalance entre los derechos y los deberes, y de la sociedad que debe organizarse para eso. Entonces, estamos envueltos en un programa para vengo de una reunión de cuento, en la que pensamos organizar en un solo sistema las aulas del Infotec, la que tiene el servicio comunitario, el que tienen hoy en día algunas universidades que repiten o que traducen por extensión o por formación con universidades del exterior, la mejor formación de nuestros técnicos. Hacer que aquí mismo, donde vivimos y trabajamos nosotros, hay 13 estudios informáticos para formar gente y no se están usando en la dimensión en que podrían juntarse. Hay que hacer entonces un trabajo muy grande con la democracia, la formación ética, los valores éticos, dotar a la gente de los instrumentos que los llevan a investigar, a conocer, a saber dónde podemos parar la corrupción. No es meter preso a la gente, buscar a la gente para que no lo haga. Entonces, en ese sentido, felicito que en estos días, este Día de los Derechos Humanos, precedidos ayer por la exposición del presidente crítica, esperanzadora, nosotros los invito a que nos reunamos, a que conversemos sobre todos los planes que tenemos para hacer una visión, ver todo lo que podemos transversalizar, coordinar, porque la coordinación abarata, generaliza, multiplica y da seguimiento. Sin seguimiento no hay cómo poder resolver los grandes problemas que tiene este pueblo y la necesidad de encontrarse con la visión de los dominicanos, de los demócratas dominicanos, de lo que debe ser el país en que debemos vivir. No hay desarrollo sin esto. No hay creación y multiplicación del trabajo sin esto. No hay un país de cambio si no entendemos a dónde debemos cambiar y priorizarlo. Porque como decía Álvarez Marín, te quiero decir David, pero no me atrevo todavía. Dígame David. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo en el ritmo en que tenemos que llevar estas cosas, qué es lo prioritario y qué es lo que multiplica, y además el conocimiento, no solamente del servicio social, del servidor público como un servidor social. Si no entendemos que el delito es el delito y que todo delito merece ser, por lo menos, entregarle sus consecuencias, que el arte de delinquir no se convierta en una excusa para convertir en propio lo que no ha sido nunca suyo. Entonces, yo me siento feliz de poder conversar con usted. Les agradezco a los que están conectados también en su presencia. A la gente que me acompaña a crear, porque estas cosas no son productos míos, son productos de un trabajo en equipo. Y eso es fundamental también que entendamos, que lo individual tiene que darle paso a una conversación, a una decisión compartida, porque nadie tiene soluciones para todos los problemas, ni siquiera en sus límites, si no se hace acompañar por la sociedad, escuchar, atender y buscar salida. Para mí ha sido una grata impresión ver su fotografía del Che Guevara allá atrás, y le siento, creo que también veo al profesor Juan Bosch o algo que se parece. Y entonces me parece que algunos no han puesto fotografía,
pero estamos juntos porque de esas personas, unos sí, otros no, un rato más y un rato menos, está una creación justa de la democracia y de manera diferente de gobernar. Y eso nos convoca a todos. Gracias por este encuentro. Y nos vemos pronto, más pronto de lo que ustedes creen. Muchas gracias. Gracias. Con estas palabras de la doctora Ortiz Bosch, creo que decimos la pregunta es a un próximo encuentro, desde luego, porque esto apenas inicia. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por esta interesantísima conversación que nos brindaron a todos nosotros, ¿no? Tanto a Desiree del Rosario como a David Álvarez y a nuestra directora en general, doña Milagros Ortiz Bosch. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto del día.